si no te acuerdas qué fue lo que vimos, lo vuelves a ver para que te salga bien la práctica. Bueno, el tema que vamos a revisar es formación de imágenes con lentes convergentes. Si recuerdas, hay tres tipos de lentes: el lente plano, el lente convergente y el lente divergente. Y bueno, los lentes son aquellos materiales que dejan pasar los rayos de luz y por lo tanto pues tienen características de que no reflejan ningún rayo, sin embargo tienen características de refracción, ¿sí? Que es una de las tantas propiedades que tiene la luz. Entonces, para realizar la práctica, bueno, ya le quité aquí la parte de antecedentes conceptuales, que ya saben que no la tienen que realizar. El material que se necesita es una lupa. Es importante que consigas la lupa porque si no, no lo vas a poder hacer. Este es un tipo de lente convergente. Vas a necesitar plastilina o puede ser cualquier otro material que permita que la lupa se pueda parar sin que la tengas que estar sujetando. Si no consigues parar la lupa, también otra opción es que alguien te esté ayudando y mantenga la lupa fija. Nada más que pues esto va a ser un poco más difícil porque pues sí la vas a tener que tener al menos una media hora en una misma posición, ¿sí? Entonces pues buscar algo para parar la lupa con plastilina se puede bien. Una cinta métrica o algo con lo cual puedas medir. Si no tienes cinta métrica o flexómetro, pues puede ser con una regla y una escuadra. Una vela pequeña, un encendedor o cerillos y hojas blancas de papel. Aquí también pueden usar cartulina o pueden usar una superficie de una mesa que no se vaya a dañar con la cera de la vela, ¿sí? Porque pues va a estar por ahí goteando. Entonces, si tienes una mesa de cristal o una mesa que no tenga problemas con que le tires encima cera, después se la puedas quitar, ahí mismo lo haces. O también lo puedes hacer en el piso, nada más que pues es un poco más peligroso porque pues tienes que estar en algún lugar donde no haya paso de gente que pueda tirar tu vela. Bueno, vamos a ver cómo es que se realiza la práctica. Estas imágenes que yo puse no vienen en la práctica original. Yo las puse para que sea más entendible porque pues en la práctica original no se alcanza a entender muy bien qué es lo que están pidiendo, ¿ok? Bien, entonces, la primera parte que tienes que hacer es, bueno, lo primero es que te dicen que necesitas estar en un lugar oscuro. Entonces, es preferible o hacer la práctica de noche y con todas las luces apagadas, o si tienes algún cuarto que no tenga ventilación, que no tenga ventanas, pues también ahí te puedes meter y ahí la puedes hacer de día. Pero lo que sí es importante es que esté totalmente oscuro. Entonces, como puedes ver, lo que primero que tienes que hacer es acomodar, así como se ve aquí, este acomodo, la vela a la lupa y a una hoja blanca. Bueno, yo aquí no les recomiendo tanto, aunque pide hojas blancas, yo no les recomiendo tanto que sea una hoja blanca, porque la hoja blanca se va a estar moviendo y a lo mejor te puede generar conflicto. Se supone que esto es la hoja blanca. Fíjate aquí cómo están utilizando un pizarrón de esos chiquitos blancos. Entonces podría ser, o si vas a utilizar una hoja blanca, pues que esté pegada a un cuaderno o a una superficie de madera o algo que te permita sostenerla así como se está sosteniendo aquí, totalmente vertical. Bueno, si te fijas aquí, con la misma imagen que tomé del video, no se ve totalmente vertical, pero esta tiene que estar totalmente parada. Entonces, este panel blanco puede ser también una pared, nada más que entonces tienes que ver cómo vas pues tendrías que pegar la mesa completamente a la pared, una pared blanca que te ayude a tener esta superficie. Entonces la idea es la siguiente: la lupa la dejas fija en algún punto, tú decides en dónde. Si te fijas aquí, hicieron aquí abajo anotaciones, están poniendo un papel bond o una cartulina y ahí están haciendo anotaciones, muy seguramente porque quien hizo este experimento después quiso anotar esos datos en algún otro lado o le pidieron que entregara este panel. Como nosotros no te vamos a pedir que entregues este panel, puede ser que no hagas anotaciones, pero vale la pena por si a la hora de estar haciendo tu práctica ya no te acuerdas cuáles fueron las distancias, vale la pena que hagas esto de las anotaciones. Esta imagen yo la saqué de un video de una chica de preparatoria también que hace exactamente la misma práctica y bueno, te lo voy a pasar también para que veas las anotaciones que fue haciendo la chica sobre la hoja, ¿sí? Que tú también las puedes hacer porque después las vas a necesitar o las puedes hacer en otra hoja de papel. Bueno, entonces la lupa en un punto que lo preferente es que tengas muy bien ubicado ese punto
por si se te llega a caer la lupa o se te llega a mover, pues sí valdría la pena que aquí abajo tuvieras un papel bond o alguna superficie que puedas rayar para que le pongas exactamente dónde tenías la lupa. Si tú crees que no va a ser necesario indicar dónde estaba porque no se va a mover, bueno, pues entonces simplemente se tiene que dejar ahí fija, ¿ok? Bien. Luego tenemos a la vela, que necesitas medirle la altura, aunque ahorita estuve revisando, bueno, la parte en la que vas a ocupar el dato de la altura, se la voy a quitar a la práctica, porque no trae fórmulas para calcular esa parte. Entonces, pues si acaso mídela por si la necesitas anotar en algún momento, tomar la altura de la vela, pero yo la verdad es que no creo que la vayas a necesitar. Bueno, y poner el pan. Entonces, lo primero que debes de hacer es, y esto pues podría ser todavía sin, bueno, enciendes la vela, ¿sí? Y lo que vas a hacer es determinar algo que se llama distancia focal. A ver, esta idea de la distancia focal no venía explicada ni en los apuntes, ni venía explicada en el video, sí, en los dos videos que les pusieron sí venía, pero no venía la formulita. Entonces es por eso que yo aquí se las estoy poniendo. Me imagino que cuando diseñaron esta práctica, porque sí hay muchos maestros que no explican las prácticas, que nada más les dejan a los chicos que las contesten y que les pongan dudas por los foros. Entonces a mí me imagino que cuando diseñaron esta práctica estaba diseñada para hacerla presencial en la clase y pues que te pudiésemos explicar, porque si no está muy bien, no está explicado cómo se saca la distancia focal. Entonces, como esto no lo vas a tener en tu práctica, pues ponle mucha atención. ¿Qué es lo que tienes que hacer? La distancia focal primero, pensar que es la distancia en una lente convergente entre entre el lente y el foco que se forma, ¿sí? Aquí vamos a ver que vamos a tener dos focos. Uno entre la vela y el lente y el panel. Ahí está otro. Aquí en el panel, este panel se le llama la imagen, ¿sí? Este es el objeto y este es la lente. El objeto que emite luz, la lente y la imagen. Entonces la distancia es entre el lente, que en este caso es la lupa, y el foco. Si te fijas aquí, pues ¿cuál es el foco de todos estos? Ah, pues precisamente es lo que tenemos que determinar. ¿A qué distancia está un puntito que se va a llamar foco, que es un punto muy específico de esta lente, que sería el punto en el que todos los rayos se cruzan, todos los rayos de luz se cruzan y se unen en ese mismo punto, ¿sí? Entonces, que tiene que ver con la idea de la lente, como es un poquito parecida a una parábola, sí, está un poquito curva, tiene que ver con la idea del foco de una parábola, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo voy a calcular yo la distancia focal? Que ya dije que es entre la lupa y el foco, que todavía no sabemos en dónde está. Lo que tienes que hacer es, bueno, esa distancia focal se calcula con la fórmula 1 entre la distancia focal es igual a 1 entre la distancia del objeto a la lupa más la distancia de la lupa, del objeto del lente a la imagen. Otra vez, la distancia entre el objeto, que es la vela, a la lupa, ¿sí? Que es el lente, más la distancia entre la imagen, que es donde se ve la vela, se va a reflejar la vela, que es la pared o la superficie blanca, a la lupa, que es el lente. Entonces, vamos a hacer lo primero que tienes que hacer es, ya que tengas tú la vela encendida, la vas a mover a una distancia que puede ser cualquier distancia de la lupa y cualquier distancia del panel. Yo te recomiendo que la pongas a una misma distancia, es decir, si la lupa está aquí en medio, no sé, a unos 10 centímetros, 20, la cantidad que tú consideres necesaria, pones el panel y la vela del otro lado también la pones a la misma distancia. Ahora, este panel nunca se va a mover, nunca, nunca se mueve, entonces busca la forma de dejarlo fijo, por eso también es que puede ser una pared. Panel fijo. Lo que vamos a mover siempre es la vela, ya sea acercarla a la lupa o desplazarla hacia atrás. Entonces, lo primero que debes de calcular con la distancia focal es, vas a medir con la regla, ¿qué distancia hay de la lupa a la vela? ¿Y qué distancia hay de la lupa al panel?
puede ser la misma distancia, si es que tú mismo decidiste que fuera la misma distancia. Y esos datos van aquí, 1 entre ese numerito, que no sé, vamos a suponer que es 10, más 1 entre ese numerito, vamos a suponer que también es 10, ¿sí? Entonces tienes un décimo más un décimo, haces esa suma, y luego, fíjate, todo eso, porque aquí dice 1 entre DF, todo eso, el valor que te dé que te dé de sumar 0.1 más 0.1, que es 0.2, lo vas a dividir a 1 entre eso. Es decir, de aquí despejas a la distancia focal, ¿sí? Pasándola al otro lado multiplicando, y todo esto pasa al otro lado dividiendo, ¿ok? Bueno, haz el despeje, que no está tan difícil, ¿sí? Y calcula cuánto es esa distancia focal. Ya que tengas la distancia focal, hay que anotarla, porque esa distancia es la distancia que hay entre la lupa, te va a salir más chica que la distancia a la vela o al panel. Bueno, depende de dónde la pusiste. Yo te recomiendo que no la pongas muy cercana a la vela, que la alejes un poquito y que también alejes el panel. Lo ideal es que la calcules cuando en el panel se esté reflejando la vela de forma inversa, con su imagen inversa. Eso es lo ideal, pero bueno, si no está inversa, pues no importa. Entonces, ¿qué es esta distancia? Supongamos que me salió 10 centímetros y yo dije que la distancia de la vela a la lupa era 20. Bueno, esto me lo estoy inventando, ¿eh? Y supongamos que me salió 10 centímetros la distancia focal. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que justamente está a la mitad entre la lupa y la vela. Aquí está el foco de mi lente. Y hay dos focos, uno de este lado y otro de este. Pero bueno, ahorita lo único que me interesa es el de este lado. Entonces, anotas a qué distancia está, o si puedes rayar en tu superficie en la que estás haciendo el experimento, sacas, le pones una línea, una rayita para que especifiques muy bien en dónde está la distancia focal. Con un lapicito o algo anotas dónde está la distancia focal. Bueno, ¿por qué es importante en dónde está el foco? Bueno, la distancia focal es un número que es de aquí a aquí, es esta distancia, pero en realidad más bien lo que me interesa es dónde está el foco, que es un puntito, ¿ok? Bueno, ¿por qué es importante dónde está el foco? Porque dependiendo de dónde se encuentra la vela con respecto al foco, es cómo se va a ver la imagen. Se va a ver de diferentes formas. Y entonces tenemos 5 casos, que es lo que sigue. Tú ya tienes ubicado el puntito del foco en tu panel. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Para cada uno de los casos vas a hacer anotaciones. Caso número 1, cuando tengo a mi vela más allá de 2 veces la distancia focal. Entonces, suponiendo que la distancia focal es 10, 2 veces la distancia focal va a ser 20. O sea, yo tengo a la vela más allá de una distancia de 20 centímetros de la lupa, del lente. Todo esto siempre se mide con respecto al lente. Y entonces, por eso te pedí que vieras el videíto, porque ahí explican qué va a pasar con la imagen. Y eso es lo que a ti te tiene que suceder en el experimento. Fíjate, esta O representa al lente. Este puntito verde representa el foco, que tú ya lo calculaste y sabes dónde se encuentra en tu experimento. Bueno, esta C es, es el vértice, ¿sí? Que se calcula, esta C está a 2 veces la distancia focal del lente. ¿Qué quiere decir? Que de O a F es la misma distancia que de F a C, de tal forma que toda esta distancia de C a O es 2 veces la distancia focal, ¿sí? Entonces, ese puntito también, si quieres, lo puedes dibujar. Por ejemplo, si el foco te quedó una distancia de 10 centímetros de lente, este puntito azul estaría a 20 centímetros de lente y representa 2 veces la distancia focal. Bien, primer caso, vas a poner la vela más lejos que 2 veces la distancia focal. La vela siempre es la flechita roja. Y vas a observar qué pasa y vas a hacer anotaciones. Ahorita te digo nombre. Caso número 2, vas a poner la vela
vas a poner la vela a 2 veces justamente la distancia focal. Por eso es importante que si puedes tener una forma de anotar en dónde está 2 veces la distancia focal, ¿sí? Justo ahí vas a poner la vela. Tienes que tratar de ser muy preciso porque si no, no te va a salir lo que necesitas ver. Y entonces 2 veces la distancia focal. ¿Y qué es lo que vas a observar siempre? El panel, ¿eh? El panel está del otro lado, ¿sí? El panel blanco. Bien. Y entonces observas qué pasa. Caso número 3. Vas a poner la vela entre 2 veces la distancia focal, que es este punto azulito, y el foco, ¿sí? Entonces, en cualquier lugar de estos 2 puntos, ahí vas a poner la vela y vas a observar qué pasa con la imagen. Siguiente caso, vas a poner la vela justo en el foco, ¿sí? Y vas a observar qué pasa con la imagen. Y por último, vas a poner la vela entre el foco y la lente. Esta ya te va a quedar muy, muy, muy cerca de la lente. ¿De quién depende en dónde está el foco? El foco depende de cómo sea tu lente. Si tu lente es más grande, más chica, si está más curva que otra, ¿sí? Entonces valdría la pena, si puedes conseguir más de una lupa, por si es que las distancias focales están muy grandes o muy, muy, muy chiquititas y no te permiten hacer el experimento de acuerdo a la lupa que tienes. Pero bueno, yo estuve viendo algunos experimentos parecidos en YouTube, se los voy a pasar esos videos para que veas que sí sale. Pero por si el foco te queda muy cerquita, pues hay que tener mucho cuidado también porque pues tampoco es que pueda estar justo a un lado del lente, ¿verdad? Si no se puede quemar o puedes causar un accidente. Bueno, entonces colocas entre el foco y el lente. Y luego, para cada caso, lo que tienes que hacer es lo siguiente, para cada caso. Bueno, ya sabes que va la ruta crítica. En el caso 1, vas a anotar aquí donde dice posición de la vela, vas a anotar a cuántos centímetros pusiste la vela de la lupa. La posición de la imagen vas a anotar a cuántos centímetros pusiste el panel blanco donde se ve la imagen de la lupa. Esta de aquí de la posición de la imagen se supone que nunca debería de cambiar, siempre tiene que ser la misma distancia. El panel nunca lo mueves, ¿sí? Entonces hay que anotar todas estas distancias aquí. Y la característica de la imagen, bueno, pues ahí tú le pones más grande, más chica, está de cabeza, no está de cabeza. ¿Cómo ves la imagen de acuerdo a cada caso? ¿Ok? Entonces tienes que llenar esta tablita. Si viste el video completo, ahí explican qué imagen va a pasar. Entonces, pues ya nada más ve cómo es que describen la imagen de acuerdo a cada uno de los casos. Bien. Y luego dice que dibujes, hagas el dibujito de dibujar dónde está la vela, dónde está el lente, dónde está el panel y aquí qué pasa con la imagen, ¿sí? Entonces, pues, esta tabla 2 es de dibujitos, ¿sí? Jacob, duda, sí. ¿Hay dudas? Ah, sí, donde dice lo del caso, o sea, los 5 casos, donde puso las imágenes, ahí Sí. nosotros vamos a poner, una foto o dibujos. No, es un dibujo hecho a mano. La foto la vas a poner en la ruta crítica. Acuérdate que antes de todo esto siempre te piden que ponga la ruta crítica con fotografías, ¿sí? Más de Pero, una. o sea, más arriba donde puso usted como unos dibujos o donde A nos estos esté... dibujitos, ahí no vas a Ajá, poner nada, ese es el procedimiento. Estos dibujitos yo los puse para explicarles el procedimiento. ah, ok. ¿Sí? Ahí no pones nada. Estos dibujos que yo puse van a ser muy parecidos a los que tú vas a tener acá, nada más que en tu tabla 2, estos dibujos tú los vas a dibujar con tus objetos. Quiero ver la vela, quiero ver la lupita, quiero ver la imagen reflejada. ¿Ok? Ok. Vale. Bueno, trata de hacerlo lo mejor posible porque me voy a fijar mucho en cómo haces esto debido a que te voy a cancelar la tabla 3. En la tabla 3 se supone que tienes que hacer los cálculos de las distancias y de las alturas. Esto se puede calcular teóricamente con unas formulitas, distancias y alturas, y luego tú puedes revisar si tiene que ver la teoría con la práctica, ¿sí? Sin embargo, no lo vamos a hacer porque pues las formulitas esas no las vimos, va a ser muy complejo que ahorita te las empiece a explicar, y bueno, para no quitarnos
más tiempo de esto, y que yo sé que ustedes también ya y yo también estamos muy estresados por terminar el semestre, quitamos esta parte de la parte del cálculo, ¿sí? Porque no está muy bien explicado. Y entonces eso no lo hacemos, la tabla 3 no se hace. Esto de cómo se puede calcular el índice de refracción del material es una pregunta teórica, te vas a ir a investigar, ¿sí? ¿Qué es el índice de refracción y cómo lo podrías calcular con los datos que tú tienes? Y luego, bueno, describe los elementos ópticos que tiene un telescopio, también eso lo puedes calcular, si quieres poner alguna imagen, un dibujito, lo puedes hacer. Y la conclusión, que recuerda que las conclusiones que me han estado entregando, algunas han sido bastante buenas, otras han estado bastante pobres, entonces en la conclusión, ahí en tu rúbrica dice cuánto vale. Por lo tanto, pues sí vale creo que más de un punto, por lo tanto ponle atención y pues escribe lo mejor que puedas, además ligando lo que es el propósito de la actividad, los antecedentes conceptuales que sí los hiciste, tú los debes de tener en tu práctica. Esta práctica está en el manual de laboratorio. Y el experimento y realizar las conclusiones. Las referencias bibliográficas ya no van porque ya me las pusiste en la vez pasada. ¿Ok? Bueno, si hay alguna otra duda de cómo se hace esto, los escucho. Y si no, procedo a pasar lista. Maestra, yo tengo una duda. Sí. Bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La parte de los materiales dice que la vela tiene que ser de 5 centímetros de altura, o menos si es posible. Ajá. Pero en la imagen que usted está poniendo aquí, la vela yo veo que no mide eso. Entonces, ¿eso afecta o...? A ver, lo que es importante es que la vela y la lupa estén casi a la misma altura. O sea, para que los rayos que vienen de aquí, fíjate, lo que va a suceder es que los rayos de luz que emite la vela van a ir de forma paralela al plano, ¿sí? Van a caer en la lente y luego ya la lente los va a desviar. Entonces, si tu vela está muy chiquitita y tu lente muy arriba, pues los rayos no caen sobre la lente. Entonces, aquí más que nada, a ver de qué tamaño es la vela y la lente, tienes que buscar la forma en que estén a la misma altura, lente y vela, ¿ok? Okay, entonces sí. realmente las alturas no importan mucho, solo tengan mucho cuidado porque normalmente estas velas grandotas, si no las fijas muy bien, se pueden caer, entonces tengan mucho cuidado de que si puedes conseguir inclusive mejor una veladora, pues es mucho mejor, aunque eso haría que también no fuera un punto, una veladora es mucho más gordita y entonces como tal no está sobre un punto nada más, sino que está sobre una superficie más grande. Entonces, pues búsquenla ustedes, ingénenselas para que la vela no se caiga, pero que sí esté. Fíjense cómo aquí esta persona fijó a la lupa. Otra opción es que la lupa todo el tiempo la tengas agarrada, pero bueno, o alguien que te ayude la esté sujetando, pero esta sujeción de la lupa, tiene que ser siempre en el mismo punto. La lupa no la puedes mover, no la puedes desplazar. Entonces, pues ahí sí será cosa de que ustedes se las ingenien. Como les dije, les voy a pasar otros 2 o 3 videos que encontré de personas haciendo esto para que vean cómo se las ingeniaron ellos para poner tanto la vela como la lupa como el panel, ¿ok? Y pues ya también ustedes lo hagan igual. Gracias, maestra. De nada. Bueno, les paso lista y de todas formas recuerden que están los foros y que Miriam tiene mi teléfono para cualquier cuestión. Andrea. Presente. Alfredo. Presente. Katy. Presente. Jimena. Presente. Estefanía. Presente. Andrés. Presente. Ani. Presente. Brenda. Presente. Adriana. Presente. Jacob. Presente. Dani. Presente. Eric. Presente. Mayan. Presente. Alexis. Fer. Presente.
Bueno, por ahí Pablo preguntó lo mismo que le contesté a su compañera, entonces pues ya quedó contestada esa pregunta. Alexis, Fer, Saraí. Presente. Sofía. Presente. Otero. Presente. Miriam. Presente. Esperanza. Presente. Sam. Presente. Daniel. Pablo. Presente. Gaby. Presente. Israel. Bueno, chicos, entonces nos vemos la siguiente sesión y última, ¿ok? Entonces, pues échenle ganas, ya falta poquito. Nos vemos.